Hola, buenas tardes. Soy Luis Domínguez, técnico del Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable, y en nombre de nuestra unidad del Cabildo de Tenerife y del Observatorio de la Calidad quiero agradecerles y darles la bienvenida a esta sesión informativa que forma parte del programa de actos de la Semana Europea de la Calidad de Tenerife 2020, con el que todos los años conmemoramos la calidad entre los meses de noviembre y diciembre. Estamos ya en la recta final, estamos en los últimos días del programa y les queremos animar a que se inscriban y a que participen en las sesiones que tenemos programadas durante esta semana, hasta este viernes. Pueden informarse de diferentes actuaciones con diferentes colaboradores e inscribirse en la página web semanacalidadtenerife.org, semanacalidadtenerife.org. En esta web del programa de la semana también pueden informarse y consultar sobre paneles informativos de empresas y organizaciones, paneles ODS de proyectos y acciones que contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y también pueden contactarnos para cualquier sugerencia, propuesta o consulta a través de nuestro correo electrónico observatorio@tenerife.es. La sesión de hoy la realizamos en colaboración con el grupo Innovari con el título Desarrollo de informes de progreso bajo esquemas GRI y ODS, que será impartida por don Alexis Robles Hormigo y don Enrique Fumero González. Don Alexis Robles Hormigo es socio director de Innovari, auditor de sistemas de gestión de la calidad y medio ambiente según el esquema IRCA. También es gestor de los sistemas de gestión de la calidad y gestor de los sistemas de gestión medioambientales acreditados por ENAC y bajo el esquema de European Organization for Quality. Alexis Robles también es diplomado ejecutivo como especialista en marketing y comercio acreditado por ENAC. Además cuenta con amplia experiencia en el seguimiento y supervisión de la calidad, en la ejecución de diversos proyectos y estudios socioeconómicos, tanto a nivel local, nacional e internacional, destacando también la elaboración de indicadores tanto de seguimiento y control como de diagnóstico económico. Por su parte, Enrique Fumero González es graduado en Administración y Dirección de Empresas, posgraduado en Dirección y Gestión de la Calidad y programa bilateral en London School of Economics, con amplia experiencia en consultoría empresarial, auditoría e implantación de sistemas de gestión y desarrollo de proyectos turísticos y empresariales. Está especializado en el diseño y desarrollo de cuadros de mando integrales y gestión de proyectos de desarrollo sostenible ODS, además de proyectos de viabilidad y desarrollo regional tanto para la administración pública como para el tejido empresarial privado. A ambos quiero agradecerles su disponibilidad y colaboración y por supuesto al Grupo Innovari por su intensa actividad en esta semana y colaboración con diversas sesiones, incluida la que tenemos mañana con el propio Grupo Innovari. Recordarles que pueden plantear preguntas tanto durante como al final de la sesión y todas aquellas cuestiones que quieran plantear y se les queden por recordar a los ponentes, lo pueden hacer en el café virtual que tienen habilitado para tales efectos y tener un contacto más directo y extendido tanto con Alexis como con Enrique. Por mi parte nada más, agradecerles su colaboración y le paso la palabra, que creo que comienza Alexis Robles. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Observatorio de Calidad de Tenerife y en concreto a Luis por la presentación. Vamos a intentar ser muy sintéticos con todo lo que vamos a trasladar. En realidad, cómo generar informes de progreso bajo los dos esquemas que entendemos más útiles para la gestión empresarial. Y lo primero es ver un poco pues, cómo está integrándose la responsabilidad empresarial en la estrategia de la empresa, ¿no? ¿Qué está pasando en el entorno y cómo afecta? ¿Cuáles son los modelos de gestión que están abordando la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad? ¿Cuáles son las ventajas de orientar la gestión y qué son los informes de sostenibilidad y sus ventajas? Si hablamos un poco de lo que está pasando en el entorno y cómo está afectando a la gestión empresarial, lo que podemos ver es que, por un lado, la sociedad está exigiendo cada vez más transparencia, cada vez más compromisos con la sostenibilidad, cada vez está exigiendo una mayor responsabilidad por parte de las empresas en su comportamiento éticos y en los valores que transmiten al entorno, tanto desde el punto de vista de los productos como de los servicios, como el propio comportamiento empresarial. Y estamos viendo cómo además hay un creciente compromiso público que no solamente están trasladando ese compromiso a la sociedad a través de diferentes políticas, desarrollo normativo y legislativo,
sino que además están exigiendo que ese compromiso se traslade también desde el sector privado al sector público en la operativa diaria. Si combinamos esos tres elementos, pues tenemos por un lado la voluntariedad que exige cualquier sistema de gestión y luego la necesidad de integrar con otros modelos, con otros referenciales que sí que empiezan a ser de obligado cumplimiento y que por tanto se tienen que llevar a cabo, lo cual pues junto nos genera un impacto positivo. Si tenemos que hablar de los modelos de gestión que abordan la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad, tenemos principalmente un conjunto de 8 modelos que abordan claramente estos elementos. Lo primero son las políticas de responsabilidad social empresarial que aplican diferentes tipos de organizaciones, tanto públicas como privadas, para declarar una serie de compromisos y de proyectos orientados hacia dar esa respuesta a la sociedad. Lo segundo son sistemas de gestión en diferentes ámbitos, con ISO 14000, con SA 8000, con proyectos de empresas familiarmente responsables, etcétera, 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 ¿no? El tercer tipo de modelo de gestión son las etiquetas ecológicas. Hablan claramente de sostenibilidad, conforman un conjunto importante ahora mismo de esquemas certificables que están dando soluciones al sector privado principalmente y que por tanto pues son una serie de modelos perfectamente válidos. El cuarto modelo referencial son todos los pactos, todas las políticas y los programas derivados del Pacto Verde de la Unión Europea, que exige también el desarrollo de una serie de medidas en materia de sostenibilidad. Quinto lugar, códigos de conducta empresariales cada vez son más valorados, se han empezado a desplegar de arriba hacia abajo, es decir, desde los órganos políticos a los colegios profesionales, de los colegios profesionales se han ido desarrollando una serie de conductas éticas y deontológicas y a partir de ahí al sector empresarial que las ha ido acogiendo como propias. El sexto elemento son todo lo que tiene que ver con auditorías sociales. Se trata de medidas que nos vienen a decir cuál es nuestro nivel de cumplimiento con referencia a una serie de estándares, ¿no? El séptimo elemento, y no menos importante, ni mucho menos, es todo lo que viene pautado por las Naciones Unidas. Véanse los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible, como puedan ser políticas en materia de sostenibilidad, consumo responsable, impacto ambiental, huellas de carbono, mercados de emisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego toda la normativa vinculada con personas, el propio esquema que nombraba anteriormente, por ejemplo, de empresas familiarmente responsables, o una serie de certificaciones a personas para formarlos como expertos en las materias anteriormente resumidas. Y todo lo anterior orientado a programas como pueden ser las memorias de sostenibilidad que impulsamos también desde Grupo Innovari. Si tenemos que hablar de cuáles son las ventajas que nos va a permitir obtener la gestión responsable, pues básicamente es la primera, es que se nos vea como una empresa socialmente responsable. Parece un poco absurdo y de perogrullo repetir todo esto, pero realmente es así. Y con todo ello, porque vamos a tener una serie de hitos claros, mejorar la reputación y un aumento de la confianza en marca, va a consolidar nuestra marca en el exterior, nos va a permitir acceder a contratos en el sector público y hay que estar muy atentos a las próximas novedades que se van a dar con legislaciones que actualmente están en trámite en Canarias y a nivel nacional, en las que se va a priorizar aquellas entidades que tengan a la hora de contratar normativas en materia de medio ambiente o que sean capaces de demostrar su responsabilidad social empresarial. Nos va a facilitar el acceso a nuevos mercados que están ahora mismo en altos niveles de competencia y se va a priorizar este tipo de buenas prácticas. Vamos a tener todas las herramientas necesarias para podernos anticipar a las normativas que vayan surgiendo. Vamos a tener un mayor aumento de la productividad porque a priori se va a mejorar el clima laboral, se va a potenciar un mayor desempeño profesional y eso va a suponer una reducción del absentismo con esta mejora del clima laboral. Vamos a fortalecer las relaciones con todos los grupos de interés. Veremos más adelante la importancia que tienen todos los grupos de interés y nos va a permitir identificar futuras oportunidades de negocio. En términos de qué es un informe de progreso y cuáles son sus ventajas, pues son básicamente herramientas que nos van a permitir medir, comprender, comunicar el desempeño económico, ambiental y social, veremos luego el porqué,
y establecer objetivos que nos permitan gestionar el cambio de una manera más efectiva hacia esos elementos que hemos priorizado y que hemos considerado relevantes, materiales, por tanto, para el cumplimiento, ¿no? Desde el punto de vista de los informes de progreso en cuanto a beneficios internos, pues bueno, nos va a permitir redefinir la visión y la estrategia de empresa, definiendo metas a corto plazo. Desde el punto de vista de ahorros en costes, vamos a reducir desperdicios y vamos a poder optimizar y mejorar nuestros procesos, incluso iniciando procesos de reingeniería. Desde el punto de vista de fortalezas y debilidades, como vamos a aplicar análisis de materialidad, nos va a permitir conocer cuáles son aquellas cuestiones que requieren una mayor atención y poner el foco tanto dentro como fuera de nuestra organización. Desde el punto de vista de atracción del talento, pues no cabe duda de decir que los reportes de sostenibilidad actúan como un imán para atraer a personas que están implicadas, son comprometidas y conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Y externamente nos va a permitir, como decíamos anteriormente, mejorar la reputación de marca, trasladar una imagen de confianza por nuestros compromisos sociales y medioambientales y atraer además financiación. Cada vez son más los fondos que están disponibles para aquellas organizaciones que tengan un comportamiento responsable y sostenible. Cada vez más empresas de capital riesgo participan priorizando el comportamiento responsable desde el punto de vista medioambiental y además genera confianza en los grupos de interés. Cada vez es más habitual que a la hora incluso de negociar una financiación de tipo bancario, se planteen dentro del modelo de negocio conocer cuáles son las orientaciones de la empresa hacia este tipo de reconocimientos, ¿no? Y luego, pues, nos da una ventaja competitiva frente a todos aquellos que no han usado todas estas herramientas, lo cual es algo totalmente totalmente pertinente desde el punto de vista operativo a la hora de posicionarnos como una ventaja competitiva. Y acabo, pues, recordando además cuáles son aquellas obligaciones en materia de responsabilidad social. La Ley 3/2017 de Igualdad y el Real Decreto Ley 6/2019 nos obliga a trabajar ya en materia de igualdad. La Ley 2/2011 de Economía Sostenible nos obliga a desarrollar medidas en pro de la sostenibilidad y incorporando otras cuestiones de carácter económicas. Y luego las directivas europeas, la 2014/95, el Real Decreto Ley del 18/2017 y sobre todo la Ley 11/2018 sobre divulgación de información no financiera, nos inclinan y nos llevan hacia implantar este tipo de modelos. Y las próximas secuencias vinculadas a GRI se las va a contar mi compañero Enrique Fumero. Exacto. Siguiendo un poco el hilo conductor que bien ha estado comentando Alexis al principio, los informes de progreso son una memoria, por así decirlo, que engloba todos aquellos aspectos, tanto sociales, medioambientales como económicos, en los que tiene repercusión y generan impacto en el entorno las organizaciones, ya sean públicas o privadas. Y uno de los esquemas, que son los que versa este webinar, son los estándares GRI, Global Reporting Initiative. Es uno de los aspectos que mayor peso ha ido cogiendo a lo largo de los años, desde que en el 97 dicha organización se fundase, y digamos que ha establecido las bases para poder trabajar con una serie de elementos metodológicos, una serie de indicadores que son los que nos aportan información y nos establecen una hoja de ruta bastante clara para poder identificar esos aspectos tanto positivos como negativos en los que la organización tiene que tener repercusión. Entonces, en este bloque vamos a trabajar principalmente de dónde viene o qué es lo que conforma estos estándares GRI, a su vez qué indicadores son los que lo componen y luego un poco sentar esas bases para ver cómo se puede elaborar una memoria de sostenibilidad bajo esquemas GRI. Si nos fijamos, en la diapositiva que vemos a continuación, ¿qué es GRI? Lo establece una organización internacional independiente, pionera en informes de sostenibilidad. Fue fundada en el 97 por la convocatoria de la Coalición de Economías Responsables del Medio Ambiente. ¿Vale? Lo que pretende, y este es el aspecto fundamental en el que ha logrado tener mayor peso en el entorno de las memorias de sostenibilidad GRI, es crear un lenguaje común, sobre todo para los grupos de interés. Si bien comentaba mi compañero Alexis anteriormente, hay dos palabras clave
que son con las que nos tenemos que quedar y son las que tienen que establecer el punto base para nosotros poder definir esa información de sostenibilidad, que es el análisis de materialidad. Entonces, GRI lo ha hecho muy bien en contraposición a otros esquemas como los de ODS que veremos a continuación, porque ya establece ese aspecto fundamental de poder identificar los grupos de interés y poder preguntar a esos grupos de interés cuáles son los aspectos fundamentales que entienden necesarios para esa organización y luego poder determinar cuáles son los aspectos que yo tengo que trabajar en base a lo que se me ha consultado y en base a lo que yo he consultado a esos grupos de interés. Entonces, lo que pretende es buscar un elemento de comunicador de los impactos en base a las temáticas relevantes que componen la organización y su feedback con el entorno. Vale. La metodología es muy sencilla para los que tengan conocimientos o nociones o trabajen o tengan implantados sistemas de gestión. Sigue un sencillo ciclo PDCA en el que se establece una planificación de ese desarrollo sostenible que obviamente se tenga que medir para poder evaluar, y aquí seguimos un poco la premisa de lo que no se puede medir, no se puede mejorar, y esta es una de las premisas y los propósitos fundamentales que establecen los estándares GRI al respecto. Y luego esa doble condición, ese doble propósito de generar transparencia, de poder comunicar cuáles son esos impactos y poder establecer esos avances en base a 3 dimensiones fundamentales, que son las que se componen los estándares GRI, que son los aspectos económicos, sociales y ambientales. ¿Vale? Todo lo que trabaja una organización, ya sea pública o privada, se establece en estos 3 bloques temáticos, en estas 3 dimensiones. ¿Qué ventajas nos ofrece poder trabajar nuestros informes de progreso bajo estándares GRI? Pues una evidencia pública de los esfuerzos que realizamos en responsabilidad social, hacer el esquema de mayor uso a nivel internacional para poder facilitar y dar a luz esa información de la que disponemos y esas actuaciones, esas líneas de acción que trabajamos, incrementar esa transparencia, poder hacer ese doble esfuerzo de, digamos, levantar la alfombra y poder comunicar tanto lo bueno como lo malo y que eso malo sirva como líneas de mejora para años posteriores y que eso fomente la confianza con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con toda nuestra cadena de valor y nuestra cadena de suministro. Y que eso luego repercuta, obviamente, en esos aspectos que comentamos antes de evaluar y medir para luego poder tomar decisiones al respecto, ¿vale? En definitiva, que sirva como base para la mejora continua. Por eso, como comentaba anteriormente, sirve como una especie, digamos, de sistema de gestión bajo su ciclo PDCA para poder comparar y poder determinar el desempeño que tiene nuestra organización o si somos un grupo de empresas, pues el conjunto que las conforma. Pero bien, ¿qué son los estándares GRI? Vale, son un set modular interrelacionado, es decir, son un conjunto de indicadores que se agrupan en 3 estándares universales que son de aplicación para todas las organizaciones y luego se subdivide en otras temáticas que conforman 33 estándares específicos que se aglomeran, digamos, en los aspectos, dimensiones económicos, ambientales y sociales que vimos anteriormente. Tema fundamental, se seleccionan los estándares específicos en base a los asuntos materiales, que es lo que comentamos anteriormente, en base a nuestro análisis de materialidad y en base a lo que se nos solicita con respecto a nuestros grupos de interés, ¿vale? Escucharán muchísimo estas palabrotas a lo largo de la presentación y cuando más adelante vuelva a comentar mi compañero Alexis en referencia a los ODS, pero es que es la base de los informes de progreso, la base de actuación que deben llevar a cabo todos los informes de progreso y que en base a la experiencia que tenemos al respecto y de otros informes de progreso que hemos visto por ahí a nivel internacional, flaquea muchísimo, ¿vale? Entonces es un aspecto fundamental que veremos más adelante y le hemos dado un módulo específico en este webinar para que lo podamos ver con mayor detenimiento. Entonces, vimos que habían 3 estándares universales que son de aplicación universal para todas las organizaciones y se agrupan en 3, GRI 101, GRI 102 y GRI 103, ¿vale? En el GRI 101 simplemente vemos un punto de partida para utilizar los GRI, es decir, nos establecen un poco las reglas de juego. En el 102 ya empezamos a trabajar con indicadores. Aquí se componen de 54 indicadores, donde vemos que hay una categoría de
indicador obligatorio, es decir, indicador exhaustivo o indicador esencial, ¿vale? Entonces aquí ya la organización tendrá la primera toma de decisiones, es decir, me apetece o quiero yo poder trabajar con indicadores según lo mínimo que se me exige o quiero intentar abarcar todo, ¿vale? Y luego tenemos el indicador 103, que es el que nos informa sobre cómo poder gestionar esos aspectos materiales que son los que componen los estándares temáticos, en base a los indicadores GRI 200 económicos, GRI 300 medioambientales y GRI 400 que llevan a cabo todos los indicadores sociales. ¿Vale? Entonces, ¿qué compone cada indicador, cada estándar GRI y los indicadores que se encuentran dentro de cada estándar? Pues tenemos tres aspectos fundamentales. Nos solicitan una serie de requerimientos, que son las indicaciones obligatorias que sí o sí yo tengo que cumplir. Aquí siempre llevan a cabo, siempre digamos se componen de la palabra debe, es decir, todo lo que lleve debe es lo que yo tengo que cumplir sí o sí. Luego tiene una serie de recomendaciones, es decir, no son obligaciones, pero sí nos sirven un poco para nosotros saber por dónde van los tiros en base a lo que se nos solicita. Y luego las directrices, que son información de apoyo para poder complementar el entendimiento de ese requerimiento del estándar GRI. Y luego hay términos y definiciones que son fundamentales, que se componen en cada documento que vayamos a tratar y hablan del tema, es decir, la temática relacionada con la sostenibilidad. Luego, dentro de cada tema, ese tema material, que bien viene dividido en según qué dimensión, ya sea económica, ambiental o social, y luego el indicador en sí, que es la medición cuantitativa y es lo que se nos solicita, ¿vale? Y tiene vinculación directa con la dimensión y con la temática en concreto, ¿vale? Esto lo veremos más adelante para que quede más claro, pero en resumen, hay tres estándares universales y luego tenemos los tres estándares temáticos que se componen a su vez de 33, ¿vale? ¿Cómo elaborar una memoria de sostenibilidad bajo esquemas GRI? Lo primero que tenemos que tener, visión general, saber cuáles son los principios GRI, cuáles son los estándares y siempre tener en cuenta posibles cambios, ¿vale? Cada año o cada 2 años el propio GRI realiza revisiones y modificaciones sobre sus estándares. Entonces nosotros como organización tenemos que entender y poder revisar paulatinamente su página web para ver si ha habido modificaciones con respecto a qué estándar. Segunda decisión que tiene que tomar la organización, si quiere llevar a cabo una memoria esencial o una memoria exhaustiva. Prácticamente el 90% de las organizaciones a nivel internacional llevan a cabo una política esencial, es decir, cumplo con los indicadores mínimos de los 3 estándares universales que se me exigen y luego yo, en función de lo que me digan mis grupos de interés en mi análisis de materialidad, veo qué temáticas son las que quiero yo, tocar, ya sea dentro de la dimensión económica, dentro de la dimensión social o dentro de la dimensión medioambiental. Identifico esos apartados y elijo. Analizo las temáticas materiales con mis grupos de interés y veo cuáles son los indicadores que están dentro de esos estándares GRI. Y me pongo a recopilar información para poder desarrollar la memoria como tal. Vale. Entonces, este sería el primer esquema de un posible informe de progreso y a continuación veremos la otra cara de la moneda, que serían los ODS, que mi compañero Alexis es quien va a desarrollar este módulo en concreto. Gracias, Enrique. Bueno, en materia de informes asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de Pacto Mundial, pues básicamente lo que veremos son qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuál es el proceso de integración, por qué es importante el reporting, que ya creo que ha quedado claro, porque básicamente lo que cambian son las formas de reporting, pero la actividad es similar. Cuál es el reporte en materia de ODS y cómo elaborarlos, ¿no? Igualmente. Los ODS a grandes rasgos son básicamente una serie de objetivos planteados por las Naciones Unidas que arrancan desde hace ya tiempo atrás, pero que en el año 2020 se propone generar unas medidas políticas que se llaman la década para la acción, en la que es una llamada para que todos los actores a nivel global puedan acelerar el nivel de cumplimiento con las agendas 2030 y los 17 objetivos de desarrollo sostenible durante los próximos 10 años. En los que Naciones Unidas pues, ha establecido 3 ámbitos para establecer su hoja de ruta y que básicamente son movilización, aumento de la ambición y luego plantear soluciones innovadoras. En la parte de movilización lo que plantean es que es importante que haya un gran movimiento a nivel global para que todo el mundo conozca y tome conciencia de la importancia de esta agenda. En el ámbito de lo que tiene que ver con el aumento de la ambición, lo que dicen es que cada actor, cada grupo de interés tiene que apuntar a lo más alto en su nivel de
de competencias para poder adquirir compromisos y medidas específicas, concretas y que se puedan medir para cumplir con esos retos de la Agenda 2030. Y luego, pues plantea que se aporten mediante soluciones innovadoras ideas y cuestiones que sean disruptivas, que realmente sean innovadoras de verdad, que sean capaces de modificar las reglas del juego preestablecidas. En ese sentido, pues se establecen 17 ODS, que yo no voy a pasar a detallar uno por uno, porque probablemente no nos diera tiempo en la tarde de hoy, pero que bueno, van a tener disponibles luego en las presentaciones, pero que bueno, que tienen que ver con fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, una parte que es educación de calidad, un ODS para la igualdad de género, otro que habla de agua limpia y saneamiento, otro que tiene que ver con energía limpia y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, el ODS 9 es industria, innovación y infraestructuras industriales, resolución de las desigualdades, que no tiene que ver con el criterio de igualdad, y luego, pues, ciudades sostenibles y responsables, producción y consumo responsable, la parte de acción por el clima, un ODS vinculado a vida submarina, otro a ecosistemas terrestres y los dos últimos que tienen que ver con la buena gobernanza, que son paz, justicia, instituciones sólidas, que incluye la lucha contra la corrupción, y el 17, que es el más habitual de aplicar, que es el de alianzas estratégicas. Todos estos 17 objetivos, con todas las metas vinculadas a los mismos, permiten desarrollar todas las herramientas de reporting, en las que se ha establecido una guía, que es la SDG Compass, que es una herramienta básicamente generada por la Red Pacto Mundial a nivel internacional y Global Compact Link, que lo que nos permite es poder reportar. Lo primero es, pues, comprender muy bien todo el tema de estos objetivos y metas vinculadas a cada uno de los ODS. Lo segundo es, una vez que he entendido los ODS, llevando a cabo mis análisis de grupos de interés y de materialidad, pues definir prioridades. El tercer elemento que voy a tener aquí es establecer objetivos vinculados a las diferentes metas de los objetivos de desarrollo sostenible que me permitan desplegar los mismos, para luego integrar en mi estrategia empresarial y, por tanto, me invita a hacer una reflexión estratégica desde mi organización para ver cómo tengo que orientar la estrategia de mi empresa hacia el cumplimiento de los ODS y, finalmente, reportando y comunicando periódicamente. Esto quiere decir que reportando y comunicando como mínimo una vez al año. Por tanto, el reporting nos va a permitir dar forma a la visión empresarial. Normalmente, cuando uno implanta un modelo de gestión, siempre define aquello de la misión, la visión, los valores y una serie de compromisos. Aquí se parte de orientar muy bien el propósito de la organización, en saber qué nos está invitando a ser lo que somos y cómo queremos orientar nuestras estrategias empresariales. Luego nos invita a informar e involucrar a todos los grupos de interés, tanto internos como externos, de nuestras actividades. Si algo hemos aprendido también en la situación actual que estamos viviendo con el tema del COVID, es de la relevancia clave que juegan los grupos de interés para toda la gestión y operativas empresariales, y no solo empresariales, sino de todo tipo de organizaciones. Lo tercero que nos va a permitir esta metodología de reporting es generar confianza para atraer nuevos clientes e inversores, y luego, sobre todo, poder mejorar la toma de decisiones en materia de sostenibilidad, porque habremos priorizado de forma efectiva, no aquello que sucedía antiguamente, en la que casi que era pues tirar una moneda al aire a ver qué pasaba, ¿no? Con las medidas, herramientas de reporting, vamos a fortalecer la transparencia y la reputación de las organizaciones, y finalmente nos va a orientar la innovación. Y nos va a orientar la innovación porque nos va a permitir identificar elementos de actuación en los que la organización no venía trabajando, pero que hemos identificado que pueden ser materiales y, por tanto, relevantes para nosotros, por lo que nos va a permitir innovar tanto en servicios como en procesos como en productos nuevos, ¿no? Desde el punto de vista de cómo elaborar una memoria de reporting, realmente tenemos dos posibilidades dentro de las líneas de actuación de Pacto Mundial. Una es en formato libre, mediante la que vamos a realizar básicamente un informe teniendo en cuenta los requisitos mínimos de la política de reporting de Pacto Mundial. Es decir, yo establezco el método que voy a aplicar en mi compañía y lo puedo alinear con tantas cuestiones entienda que son pertinentes.
La otra posibilidad de reportar tiene que ver con el informe y formatos online, de tal forma que yo puedo utilizar la herramienta de informe de progreso que ofrece la red española de Pacto Mundial y además se alinea con Global Compact y Compact League a nivel internacional, de tal forma que entro en un estándar que me va a permitir orientar mi gestión hacia estas herramientas internacionalmente testadas. Si me preguntan el por qué tengo que reportar en ODS, pues porque básicamente nos va a ayudar a comunicar a todos los grupos de interés nuestro compromiso con la Agenda 2030 y sensibilizarlos en materia de RSE y de sostenibilidad. Y esto es muy importante porque realmente uno se convierte en prospector y por tanto forma parte del efecto tractor que se quiere buscar con todas estas herramientas. Permite poner de manifiesto y transparentar, que esto es muy importante, la gestión que realiza cada entidad y sobre todo se fomenta en la difusión de buenas prácticas empresariales. No se trata de esconder lo que se hace, sino de enseñar lo que se está haciendo bien para ayudar a otros, ¿no?, a acelerar el proceso de implantación de la agenda. Y luego, pues facilitará la definición de alianzas estratégicas con otros actores, tanto competidores directos como socios estratégicos para el desarrollo de mis metas, ¿no? Va a permitir trabajar mucho, como ya hemos visto reiteradísimamente en la tarde de hoy, toda la parte de proyección exterior de la imagen y luego va a ayudar al cumplimiento legal, sobre todo con la difusión de información no financiera de la Ley 11/2018, ¿no? Cuando hablamos de por qué reportar en ODS, pues muy sencillo, es que la propia meta 12.6 planteada en los ODS, en concreto en el ODS 12, nos obliga a reportar. Nos dice, oiga, usted tiene que reportar, tiene que ser transparente y tiene que permitir poner blanco, negro sobre blanco en todo lo que usted está haciendo y desarrollar instrumentos que potencien toda la transparencia en su organización. Si tenemos que hablar en general del proceso metodológico para desarrollar informes de progreso, pues tenemos que determinar el contenido del informe con la participación de los grupos de interés. Tenemos que determinar dentro de ese contenido del informe cuál es nuestro análisis de materialidad, recopilar toda la información que estamos trabajando en la entidad, tanto económica como en materia de sostenibilidad, como en materia social, como relativas al impacto de nuestras acciones con esos grupos de interés, empezar a generar el contenido vinculado y finalmente comenzar a comunicar el reporting. Y para ello vamos a acabar la exposición de hoy explicándoles el principio de materialidad y cómo abordar ese principio de materialidad que les va a contar mi compañero Enrique Fumero. Exacto. Si se fijan, tanto el esquema de Pacto Mundial, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como de los estándares GRI, hablan de ese análisis de materialidad, de esa participación de los grupos de interés. Y es en lo que muchísimas organizaciones suelen fallar porque se centran en base a la información que disponen. Y así es como se conforma luego el informe de progreso. La problemática que esto conlleva es que realmente no está sabiendo entender o no está sabiendo identificar la lectura que le está dando el propio entorno y entendiendo ese entorno por nuestros grupos de interés, tanto internos de la propia organización como externos, ¿vale? Que son la inmensa mayoría y sobre lo que nosotros tenemos impactos. Entonces, en este sentido, el concepto de materialidad tiene un mayor énfasis tanto en los estándares GRI como en Pacto Mundial, porque proporciona información no solo de indicadores, sino de las temáticas materiales que son relevantes para nuestros grupos de interés. Vale, estas dos palabras son fundamentales, la de materialidad y los temas materiales vinculados a través de los grupos de interés, porque son los que nos van a sentar las bases para saber cómo desarrollamos nosotros nuestro informe de progreso, en qué aspectos nos centramos, qué aspectos desarrollamos, cuál es el enfoque de gestión que le tengo que dar yo a ese informe de progreso para que refleje la realidad. Uno de los aspectos fundamentales y de las directrices propias de los estándares universales que marcan la regla de juego, tanto en ODS como en GRI, es este propio análisis de materialidad. ¿Cómo se puede hacer? De manera muy sencilla. Podemos trabajarlo en base a cuatro fases o 4 etapas, que sería esa identificación de los temas relevantes a considerar en la memoria. Es decir, de todo lo que me ofrece GRI, más todo lo que yo he identificado gracias a esas cuestiones que puedo lanzar a nuestros grupos de interés, identifico los temas materiales. Luego los priorizo, es decir, los vinculo a qué aspectos son los que yo tengo que desarrollar en base a qué indicadores y
luego eso yo lo traslado a mi informe, que bien puede ser esencial o puede ser exhaustivo. Vale, y una vez tengamos ya todo ese caldo de cultivo generado, no nos queda otra que medir, mejorar y establecer esas revisiones continuas en base a esos grupos de interés. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo muy, muy sencillo de cómo puede ser una identificación de grupos de interés. ¿Vale? En base a esos asuntos materiales, podemos determinar una especie de matriz en la que nosotros vemos 9 cuadrantes o pueden ser 4 cuadrantes y establecer categorías. ¿En base a qué? Pues ya podemos establecer las variables en el eje X y en el eje Y que nosotros queramos. Por ejemplo, la que vemos en pantalla, la importancia para la organización y la preocupación para los grupos de interés. Entonces, en base a esos asuntos materiales que yo traslado a esta herramienta, puedo saber en qué me tengo que centrar, dónde debo yo asignar y destinar mayores recursos de la organización para saber entender y dar, y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, que luego eso se recoge en mi informe de progreso. ¿Vale? Entonces, un ejemplo claro de identificación y de trabajo, de priorización de esos asuntos materiales en consonancia con nuestros grupos de interés sería la matriz que vemos a continuación. Y eso se podría traducir ¿en qué? En esta matriz de materialidad. Si vemos en el índice de la gráfica, tenemos una serie de asuntos materiales que son relevantes para los grupos de interés, tanto internos como externos. Si se fijan, este es otro ejemplo donde vemos que en el eje Y la evaluación en base a la relevancia interna de la organización y luego en el eje X la relevancia externa, que serían los grupos de interés externos. Y eso, en función de las variables o de, digamos, los criterios de valoración que nosotros queramos hacer en base a nuestra metodología, nos da este resultado. Entonces nosotros sabemos que como organización la mayor preocupación o donde mayor incidencia en base a necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés se encuentra recogida en cambio climático o se encuentra recogida en salario justo. Vemos aquí cuáles son las mayores preocupaciones, cuáles son los temas materiales sobre los que se tiene que incidir y, digamos, establecer el hilo conductor del informe de progreso que vayamos a trabajar. Entonces, ¿bajo qué, digamos, apartados se resume o se podría traducir un ejemplo de informe de progreso? Este que vemos a continuación, siempre y cuando esté dividido en esas 3 dimensiones o podamos tocar esas 3 dimensiones que son económica, ambiental y social. En el aspecto ambiental, el uso de recursos naturales, la gestión medioambiental en su amplio aspecto. Entonces aquí nosotros podemos trabajar esos aspectos ambientales traducidos en impacto y luego ver la cantidad que nosotros generamos de impacto en base a la unidad de medida del indicador asignado. En el apartado económico, crecimiento económico, capacidad de ahorro, lucha contra el fraude y corrupción o lo que comentaba antes mi compañero Alexis en materia de innovación. Y luego por el apartado social, grandes bloques, el relativo a derechos humanos, protección de la salud, educación, igualdad de oportunidades e integración a la comunidad. Si se fijan, es una manera distinta de poder agrupar los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, una de las cuestiones muy importantes que incluso podríamos ver ahora a continuación cuando abramos el turno de preguntas y tengamos este feedback con ustedes, sería el cómo se integrarían a lo mejor estos 3 esquemas, que pueda ser Ley 11/2018, de los estados de información no financiera, los relativos a los informes de progreso de Pacto Mundial que comentó mi compañero Alexis o los relativos a las memorias de sostenibilidad bajo estándares GRI. Entonces, no sé si en este sentido habría alguna duda, pero sí sería cuestión de ahora, una vez habiendo finalizado este webinar, darles la oportunidad de lanzar alguna cuestión al respecto sobre lo que bien haya comentado mi compañero Alexis o lo que les haya podido explicar yo al respecto. No sé si Alexis, ¿quieres comentar algo? Bueno, por mi parte un poco más, invitarles que sepan que como viene siendo habitual en todas las sesiones de trabajo de la Semana Europea de la Calidad, existe la posibilidad de tener luego una sala privada para lo que ellos se ha venido a denominar el Café Networking, en la que están invitados a participar, en la que Sergio, que es el moderador o realizador de este evento, pues ha dispuesto en el chat de la sesión para que el que quiera pueda acceder a ella y ampliar todas las preguntas que sean precisas, si en estos momentos no hay preguntas, claro.
Pues Alexis, Enrique, muchísimas gracias por vuestra ponencia. Sí que tenemos una pregunta del usuario Mateo. Eh, Nos pregunta lo siguiente: ¿cómo están recibiendo las pymes, no las grandes empresas, estos temas de sostenibilidad y ODS? ¿Se ha avanzado en los últimos años? ¿La COVID ha sido un freno, un acelerón o no ha afectado? Bueno, realmente la recepción ha sido dispar. Está claro que las empresas con más recursos tienen más capacidad para dedicar a ayudar a otros en momentos de dificultad, pero es cierto que el mayor número de nuevas empresas adheridas a la red Pacto Mundial están siendo sobre todo pymes, ¿no? Que están sabiendo ver también una oportunidad en esto, ¿no? Y que están entendiendo que además con algunos elementos, como puedan ser las condicionantes para contratar con el sector público, en sí mismo ya están representando oportunidades. Eh, no es algo sencillo de articular, pero tampoco es complejo. Requiere su trabajo como todo, pero montar un informe de progreso no está limitado exclusivamente a las grandes compañías. Cualquier pyme lo puede hacer con un poquito de tiempo y de cariño, ¿no? Muy bien, muchas gracias Alexis por la respuesta. Vamos a esperar unos segundos más a ver si nos llega alguna pregunta más. No sé si mientras si queréis... Bueno, espera, nos acaba de llegar justo ahora una. ¿Las empresas que abordan estas cuestiones con vosotros son proactivas en estos temas o son reactivas? ¿O son reactivas y vosotros les ayudáis mucho, les echáis una mano? Pues bueno, tenemos mayoritariamente, siendo justo, son empresas bastante proactivas en el sentido de que tienen muchísimo compromiso con todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y los proyectos de tipo social. Es verdad que así es más fácil, pero también es verdad que ahora que hemos empezado a impulsar nuestro propio modelo de informes y perfiles de sostenibilidad, lo estamos trabajando en una metodología propia que va orientada a las pymes y hasta ahora con las que lo estamos trabajando el resultado está siendo muy positivo. Tal es así que inmediatamente empiezan a surgir ideas e iniciativas colaborativas que tienen que ver claramente una alineación directa con el ODS 17 y se han convertido en empresas claramente proactivas, ¿no? El que prueba este tipo de proyectos le suele gustar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ahora sí que de momento no tenemos más preguntas. Mientras tanto, emplazar a los asistentes a participar en el café virtual. Les explico la manera de hacerlo. Hemos pasado por el chat un enlace meet.git.si/ocatem2020. Si copian esa dirección y la pegan en la barra de direcciones de su navegador, pueden acceder a esta sala de videocafé donde podrán hablar con Alexis y con Enrique. No nos está llegando ninguna pregunta más, así que le voy a dar paso a Luis Domínguez para que clausure el evento. Muy bien, pues muchas gracias a Alexis Robles y a Enrique Fumero por su exposición y por su colaboración con el programa de la semana y con este webinar que han desarrollado esta tarde. Nada, de emplazarles, como ya hemos comentado, al café, a ver si se animan un poquito más a hacer más preguntas sobre estas temáticas. Y recordarles que mañana también tenemos una interesante sesión con el grupo Innovaris sobre la implantación de políticas de seguridad orientadas al teletrabajo y el esquema nacional de seguridad para proveedores de la administración pública, que será también a las 4:30 de mañana martes, al que les animamos a que se inscriban a través de la página web semanacalidad.org. Sin más, muy buena tarde. Un momentito, Luis, antes de finalizar, nos ha llegado una pregunta en la prórroga. Nos pregunta Mar si hay formación o qué formación hay sobre esta temática. Bueno, obviamente en materia de tanto de GRI como de Pacto Mundial hay formaciones oficiales de estas entidades, existen. La de GRI es un poquito menos accesible porque un evaluador oficial de GRI pues tiene que hacer una inversión superior a los 7.000 euros para formarse, y en Pacto Mundial es mucho más accesible, ¿no? Y luego, hombre, empresas como nosotros, como Innovaris, también hacemos formación al respecto y de una forma creo que también bastante accesible. Pero sí, a día de hoy hay bastante información disponible y bastante recursos para ello, ¿no? Incluso, disculpa, entre ellos mismos han entendido la necesidad de poder transparentar muchísimo más esa facilidad y esa
disposición a la formación, y se están generando muchísimos documentos en los que prácticamente se vinculan y ayuda a la organización, ya sea pyme o gran empresa, a entender cómo poder afrontar este tipo de retos y cómo poder vincularlos y entenderlos de manera intrínseca, porque muchas veces surge la duda de, ostras, esto es lo mismo, ODS es lo mismo que GRI, GRI sirve para poder dar respuesta a ODS. Entonces surgen muchísimas dudas al respecto, pero que a día de hoy hay muchísimos informes, muchísimos documentos de ayuda y soporte que están totalmente accesibles en ambas páginas para dar respuesta a ello. Entonces sí es cierto que suple un poco, digamos, esa carencia a lo mejor de formación disponible el tener esos documentos informativos. Bueno, y añadir una cosa más a lo que está comentando Enrique. Uno puede colaborar con los ODS implantándolos directamente, aunque no esté adherido a ninguna entidad. Se puede sumar a la Red Pacto Mundial España como firmante o como participante. Si entras a formar parte de la Red Pacto Mundial España como participante, además vas a poder tener acceso a muchísimos recursos, herramientas, soportes, vídeos, píldoras de todo tipo que van a permitir facilitar este camino, ¿no? Con lo que también les invitamos a que el que tenga interés contacte con nosotros, que les ayudaremos a formalizar su adhesión en la Red Pacto Mundial España, ¿no? Muy bien, pues ahora sí, vamos a finalizar la sesión, y si alguien tiene alguna pregunta más, le animamos a que ya nos las traslade en el café virtual. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.